Lucas capítulo 11, verso 1 al 13, la forma en que debemos orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros enemigos. Y no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme y dártelos. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Oremos. Padre, gracias por darnos la oportunidad de venir a rendirte culto. Una vez más, es nuestra esperanza de que tú vengas por nosotros y nos lleves al lugar donde es destinado eternamente para los que elegiste, el cielo eterno. Sabemos que mientras estemos en este cuerpo, en esta vida, en esta tierra, tenemos un propósito, ayúdanos a cumplirlo. Pero es nuestro anhelo de que vengas. Nuestra ciudadanía no es de este cielo, de esta tierra, es del cielo. Nosotros tenemos morada eterna y ayúdanos a tener siempre presente eso. Pero mientras regresas, y como no has regresado, te estamos dando culto, te honramos y te reconocemos. Y en este espacio de culto te pedimos que por tu palabra nos bendigas, nos edifiques. Y si hay alguien que no te conoce, permite, por favor, que tu palabra le bendiga. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. Seguimos con el estudio del Evangelio de Lucas, el estudio expositivo del Evangelio de Lucas. Y bueno, ya no puedo estar reiterando, no puedo estar diciendo que definitivamente el hombre llamado Jesús, definitivamente hasta este punto, si usted ha venido siguiendo mis enseñanzas, si usted no lo ve como Salvador y si no lo ve como Señor, le animaría a que lea muchas veces hasta aquí Lucas, porque Lucas da por sentado que Él es Dios hecho carne. Y luego de poder mostrar, ¿cierto?, lo importante que es estar al lado de Él. La enseñanza pasada hablamos de cómo habían 2 mujeres, una que estaba agobiada y turbada y cansada con tantas cosas, pero Él mismo dijo: ay, María prefirió la mejor parte. En esta oportunidad, el Señor le van a solicitar que les enseñe a orar. Y me gustaría empezar diciendo que orar es una comunicación que se tiene con Dios. Usted que está viendo a lo mejor este video, quiero decirle, a lo mejor dice: pero si no veo a Dios. Bueno, Dios, cuando le hablamos, Él responde. Es una comunicación. Yo no soy un loco ahí que me arrodillo, levanto las manos a hablar con alguien que no veo. Yo recibo respuesta y eso es una comunicación. No es algo especial. La oración, escuchen esto, no es algo especial o místico que algunos podrían hacer. Todos pueden hacerla.
La oración cualquier persona puede hacerla porque es hablar, es comunicarse con Dios. Es muy fácil. Si usted sabe hablar, así sea usted que no puede hablar como los mudos, así sea por señas se comunica, eso es orar. En enseñanzas pasadas vimos que el Señor Jesús habló con su Padre y pasó toda la noche, ¿qué haciendo? Orando. Pasó toda la noche orando. Es decir, que orar simplemente es hablar, ¿sí? Por otro lado, y respetando la forma que a nivel mundial muchas personas se dirigen a Dios, porque a nivel mundial hay diferentes religiones, el mismo cristianismo tiene diferentes ramas y nos dirigimos a Dios de diferentes maneras. El Evangelio de Mateo nos dice que cuando se ore, no pierda Lucas por favor y vaya a Mateo capítulo 6, verso 5, no pierda Lucas que el que estamos estudiando. Mateo dice que cuando vamos a orar, cuando nos comuniquemos con Dios, cuando hablemos con Dios, no se debe hacer de manera ni hipócrita, ni mucho menos con repeticiones. Es decir, que en esta mañana yo no vengo a sostener si esta oración modelo, que es el Padre Nuestro, como se conoce a nivel mundial. Mateo, mire lo que dice Mateo, verso 5 del capítulo 6. Cuando ores, da por sentado de que el creyente que hace, ora. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Notan? Cuando yo oro no puedo ser como hipócritas porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Noten, no hay que orar de tal manera hipócrita que otros me vean. No hay que hacerlo de esa manera. Ahora, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Aquí habla de una oración que se hace secreta. Mira, hay 3 tipos de oraciones que usted puede hacer. De manera secreta, como esta, que usted entra a su cuarto, cierra la puerta, ora al Padre que está en lo secreto y el que escucha su oración te va a recompensar en público. Eso es de manera secreta. Pero hay otra oración que usted hace de manera privada. ¿Qué es privada? La que usted hace con su familia, con su núcleo familiar, con los suyos, ahí interno, mientras da gracias a Dios por el vestido, por la comida, qué sé yo, ora a Dios. Pero hay otra que es pública, la que hacemos aquí. Aquí dice entonces que Él recompensará en público cuando lo oramos de manera secreta. Y ahora está la segunda cosa que no hay que hacer cuando oramos. Vaya, siga el versículo y dice, y orando, ¿qué dice? No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería, ¿qué dice? Serán oídos. Es decir, que mi sustento en esta mañana, mi enseñanza en esta mañana, no es enseñarle a que usted debe orar usando repeticiones, porque aquí dice, no usen vanas repeticiones. Ahora, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas, ¿qué dice? Tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahí está. Entonces, el Señor en condición de hombre nos enseña a depender de Dios Padre a través de la oración. Él da el ejemplo de lo que va a enseñar. Es decir, orar es una necesidad del cristiano. Debemos orar. Debemos orar. Pero ¿cómo no debemos orar? De manera hipócrita y de manera repetitiva. Es que hay personas que dicen, pastor, yo no sé orar. Pues ya estás orando porque estás hablando. Porque es que algunos creen que la oración es mística. Algunos creen que la oración es como un modelo y es que el pastor sí ora bonito y el hermano sí ora bonito. No, si tú sabes hablar y sabes qué le vas a hablar a Dios, ya sabes orar. No debe ser repetitivo, ¿cierto?
Como les digo, yo respeto las religiones que lo hacen, pero en este punto quiero exponer lo que dice las Escrituras. Así que teniendo claro lo que enseña o lo que hemos dicho hasta ahora, usando estos versículos de Lucas, me gustaría hablarles bajo el título. ¿Cuál era el título? La forma en que debemos orar. La forma en que debemos orar. Si usted dice, pastor, yo quiero orar, pero ¿cómo? ¿Cuál es la forma en que yo debo orar? Bueno, vamos a ver estos versículos en 3 puntos principales. Número 1, la forma en que debemos orar debe ser enfocada. ¿Debe ser cómo? Enfocada. Por ejemplo, yo me quito las gafas y yo veo así como, pero si me pongo las gafas, ¿qué estoy haciendo? Enfocando. Número 2, debe ser persistente. La oración debe ser ¿cómo? Persistente. Así como cuando un niño, ¿no? Mamá, yo quiero el yogur. Yo quiero el yogur. Yo quiero el yogur. Yo que le dije que no, yo quiero el yogur. Yo le dije que no quiero el yogur. Hasta que tome su yogur y no me fríe. Debe ser persistente. Pero número 3, la oración debe ser correcta. Ahí está. 3 tipos de forma en que debemos orar. Debe ser ¿cómo? Enfocada, debe ser persistente y debe ser ¿cómo? Correcta. Debe orarse de manera correcta. Miremos la primera. La forma en que se debe orar debe ser enfocada. Y ahí miremos lo que dice el verso 1. El verso 1. Aconteció que estaba ¿quién orando? Jesús. Estoy en Lucas capítulo 11. Vayan por favor. Dice que él estaba orando en un lugar, es decir, estaba teniendo una oración ¿cómo? Secreta, ¿cierto? Para él con su padre. Y dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos, ¿quién fue? No nos dice, al menos Lucas no nos dice, le dijo, Señor, enséñanos ¿qué? A orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Miren, estaban los 12 apóstoles y ven cómo el Señor Jesús pasaba tiempo orando con el Padre, con su Padre, el Dios eterno. Recuerden que Él es mismo Dios, pero está en condición de hombre. Y yo no sé si usted ha dicho alguna vez, oiga, y Él ora harto y harto y harto y no se cansa. ¿De dónde le salen tantas cosas? Bueno, es orar de manera enfocada. Así que uno de sus discípulos lo mira y le dice, oiga, maestro, queremos pedirte que nos enseñes a comunicarnos con Dios. Enséñanos a qué, a orar. Nosotros somos tus discípulos y los discípulos de Juan el Bautista, él una vez les enseñó a orar. Queremos que tú nos enseñes. Así que aquí va el enfoque. Verso 12. Jesús les dijo, cuando oren, es decir, él da por hecho que el cristiano, que el que cree en Dios, ¿qué debe hacer? Orar. Cuando ustedes oren, digan, es decir, hablen, pronuncien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, usted que está tomando nota, la oración enfocada voy a nombrarla en 5 P's. 5 P's, un acróstico con P, ¿cierto? Lo primero es proclamación. Proclamación. Cuando decimos proclamación es que cuando usted y yo iniciemos orando, iniciemos proclamando lo que Dios es y lo que Dios hace. Es decir, yo no puedo venir de una vez a pedirle a Dios. No, cada vez que tú oras, reconoce a quién te estás dirigiendo. Nuestra oración debe ser dirigida ¿a quién? A Dios Padre. Pregunto, ¿le oramos a Jesús? No. ¿Le oramos al Espíritu Santo? No. Le oramos a Dios Padre. Mire lo que dice. Cuando ustedes oren, digan ¿qué? Padre nuestro.
Es decir, que cuando nosotros dirigimos nuestra oración, posteriormente el Señor Jesús dice, oren en mi nombre. Por eso es que los cristianos decimos, dirigimos nuestra oración a Dios Padre y terminamos diciendo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esa es la oración, guiados por el Espíritu. Así que lo primero que yo hago es con la primera P, proclamación, proclamo. Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, no nos dirigimos a un Dios que es terrenal, que es hecho por manos humanas, que aunque tiene ojos no ve, que aunque tiene pies no puede caminar, que aunque tiene manos no abraza. Nos dirigimos a un Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Cuando dice santificado es tu nombre, o sea, tu nombre, es que Él es santo, Él es apartado, no es cualquiera. Yo estoy proclamando, estoy entendiendo a quién me estoy dirigiendo. Yo no estoy orando por orar, yo me estoy refiriendo a aquel que es rey. Por eso dice, venga tu reino, venga tu reino. Ahora, cuando dice venga tu reino es que Él es rey, lo estoy reconociendo como rey, que tiene un reinado, que tiene unos súbditos. Hasta ahí vamos entonces que la proclamación. Pero la segunda P es propósito, propósito. Cuando yo oro de manera enfocada, empiezo orando a Dios Padre, entendiendo a quién lo estoy haciendo y con qué propósito estoy haciendo esa oración. El Señor ahora dice, hágase tu ¿qué? Voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Miren, cuando usted y yo vayamos a Dios en acción de agradecimiento o con petición o con cualquier cosa que te dirijas a Dios, no voy a ir a pasajes paralelos porque simplemente quiero exponer lo que dice Lucas. Pero dice aquí, lo segundo que hagan es, su oración debe ser con propósito. ¿Cuál es el propósito? Que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, yo estoy pidiendo que me des esa casa que tanto quiero. Por favor, yo la quiero. Dame esa casa porque quiero esto, porque quiero lo otro. Padre, tú eres dueño del oro y de la plata. Esa casa no te quedan difíciles. Señor, en todo esto, si tú ves que me conviene, hágase tu voluntad, no la mía. Estoy orando con propósito. Porque es que hay personas que hoy en día yo declaro, yo piso, yo recibo y ahora como que le doblan el brazo a Dios y Dios tiene que cumplirles. No, si yo estoy orando de manera enfocada, debo orar con ¿qué? Propósito. Y el propósito es que no se hagan. ¿No han notado que hay niños que terminan haciendo su voluntad? Porque hacen pataleta y se tiran y entonces, ay, espera, denle el helado para que se calle y no nos deje quedar mal. Y Él hace su voluntad. Con Dios no se hace eso. El Señor Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, Lucas capítulo 22 nos dice que Él sabía que le iban a pegar, Él sabía que le iban a lacerar, Él sabía que iban a derramar su sangre. Pero dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, voy a pasar un trago amargo, me va a doler, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que hasta ahora, la oración enfocada tiene primero ¿qué? Proclamación, y lo segundo que dijimos, propósito. Ahora la tercera, petición. ¿Por qué petición? Vayan al verso 3, mire. Y el pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. Ahí sí llega la petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí sí llegan las peticiones. Usted no llega, vea, yo me imagino a Juliana diciendo, papá, dame los zapatos. No, papito lindo, ¿cómo estás de bonito hoy? Te quedó bonito el peluqueado, papá. Tú eres el mejor papá del mundo. Mi mamá no podría vivir sin ti. Eres hermano. Y lo proclama, ¿cierto? Papá, y pues yo quiero decirte, papá, que es que en el colegio me dicen que ya no tengo zapatos, que se me ven los dedos. Y pues con todo esto para decirte que si me compras unos zapatos. Ah, tiene una oración enfocada. Tiene un propósito definido. Reconoció a su papá. Es decir, lo que está diciendo es, voy como tercera medida, ¿qué?
a petición. Pero hay gente que de una vez, incluso le sirven la comida a la mesa, en vez de dar gracias, dicen, papito Dios, y te pedimos que no nos falte en la mesa. Pues ya te está dando, al menos dale gracias por lo que te sirvieron. ¿No han notado? Que hay gente que dentro de la mesa, en vez de dar gracias a lo que tiene la mesa, pide. No, nuestra oración va primero proclama, luego propósito y luego sí que petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí vamos la tercera. La cuarta, ¿cuál que es la cuarta? Perdón. Perdón. Vayan al verso 4. Mire lo que dice. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Ay, este pedacito en esta oración modelo a muchos no les gusta. Porque queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar al que nos ofende. Ay, pero es que él me miró mal. Ay, es que él no me abrazó. Sí, Señor, tú perdonas mis pecados, pero yo no perdono ese. No, la Biblia dice que cuando oremos, Señor, perdóname. Yo soy pecador, hice esto, hice lo otro. Y como muestra voy a ir a perdonar a otros. ¿Cierto? Debo incluir cuando estoy orando que Dios me perdone, porque a veces nos creemos más que otros. Debemos que Dios nos perdone. Y ahora, la siguiente sería protección. Protección. Ya vimos, bueno, los que están en un tiempo de oración con nosotros, nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana. Justamente usé este modelo para traerlo aquí. Entonces, primero proclamación, luego ¿qué? Propósito, luego petición, luego perdón y ahora protección. Porque el Señor dice, y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Aquí diría, líbranos del maligno. Hermanos, estamos en época donde a veces creemos que el problema es el ladrón, la vecina chismosa, pensamos que es el vecino. No. Dentro de eso está Satanás que quiere hacerle daño a sus hijos. Así que cuando oremos, Señor, protégenos. Protege mis palabras, protege mis miradas, protégeme que estoy viendo. Ayúdame y pedimos protección. Señor, protégeme. Tu palabra dice que tú envías ángeles alrededor de los que te temen. Esa es una oración que es ¿qué? Enfocada. Muy bien. Esa es una oración. Vuelvo y les digo. Yo simplemente estoy exponiendo, podría ir de manera temática cada uno de ellos. Usted que está ahí, luego enseñamos de manera temática. Pero aquí lo que Lucas nos dice es, hay que orar, hay que comunicarse con Dios, pero esa oración debe ser ¿cómo? Enfocada en 5 cosas. Primero, ¿cuál? Proclamación, propósito, petición, perdón y... Bueno, voy a preguntarles después a ver si se lo aprendieron. Número 2, ¿cómo debe ser la forma de orar? No solamente una oración enfocada, sino que debe ser una oración persistente. Una oración persistente. Es decir, usted no puede decir, ay, Dios conoce mis peticiones. Él sabe lo que yo estoy viviendo. No, miremos lo que dice el Señor. Verso 5. Y les dijo que también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? ¿Y por qué a medianoche pedirme 3 panes? Verso 6. Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante, no hay ni tinto, y menos pan, ¿cierto? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, los niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Verso 8. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser ¿qué? Su amigo, sin embargo, y subraya esa palabra que sigue, ¿qué dice? Por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Cómo debe ser la oración? Persistente, en este caso imprudente. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Hay momentos en que hay una necesidad, ¿cierto?
Y en esa necesidad, a mí no me importa la hora que sean. Si usted está viviendo un tema de estrés, si usted está viviendo un tema de que no puede dormir, si usted no tiene con qué mañana cocinarle a sus hijos, si usted está viviendo problemas y que mañana le cobran una deuda, pues levántese a las 3 de la mañana, póngase de rodillas, importune al Señor. Él no tiene horario. Porque Él está despierto en China, que ya es de día, entonces Él no lo va a madrugar. Tranquilo. Me estoy explicando. Lo que dice la Biblia es: usted sea persistente. Dice, les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo. Oiga, amigo, yo le colaboro, pero pues no venga hasta ahora, hermano. No es que me despierta a los niños y pobrecitos y ellos, ¿cierto? Sin embargo, por ser inoportuno, se levantará y le dará, dice, todo lo que necesite. Mire, hay gente o hay creyentes que tenemos peticiones, pero no creemos que realmente las tengamos. Por eso no persistimos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado y ayunado de manera constante y genuina unos 8 días por nuestros familiares no creyentes? Ay, que el Señor los toque en algún momento. Pero si usted y yo nos enfocamos y oramos persistentes, por ser inoportuno, el Señor, ¿qué dice? Responderá. ¿Y por qué hacerlo de manera persistente? Vayan al verso 9. Yo les digo, pidan y ¿qué? Y se les dará. Busquen y van a hallar. Y llamen. Hermanos, ¿saben una cosa? Muchas veces usted y yo tenemos peticiones que decimos, ni siquiera lo pronunciamos. En nuestra mente decimos, Señor, tú nos conoces, tú sabes lo que necesito. Y si tú quieres que yo sea pobre, pues voy a ser pobre. Él no quiere que seas pobre. Pídele lo que quieres. Habla, que el que pide, ¿qué dice? Vayan al verso 10. Porque todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, halla. Y al que llama, ¿o no recuerdan ustedes cuando su mamá le decía, búsqueme y verá que me encuentra? Y tenga, ¿cierto? Pues hermanos, hay gente que cree que la vida que tienes porque es la vida que le tocó, no es la que quieres, porque Dios puede bendecirte. Dice amén. Dios puede bendecirte. No seas conformista. Que tu oración esté enfocada, pero que tu oración esté persistente. Y déjame decirle algo rápidamente aquí. Al menos hay 4 formas en que Dios te va a responder cuando pides así. Número 1, cuando tú estés orando, te va a decir sí y te lo da. Pero al menos oraste y le dijiste. Pero hay otra forma que te dice no, pero te respondió. Te va a decir muchas veces sí, pero muchas veces te va a decir no. Pero cuando tú puedes, hay una tercera forma en que Dios te responde y te dice, ten paciencia, espera, todavía no es. Señor, pero es que me estoy quedando solterona, yo quiero a ese muchacho ya. Dios dice, tenga paciencia, que todavía esa no le conviene. Tenga paciencia. La cuarta es que nos da otra cosa de lo que pedimos. Usted le está pidiendo algo y Dios te da otra cosa porque Él sabe qué es lo que te conviene. Ahí están las 4 cosas. Te dice sí, te dice no, te dice espera y te dice ¿qué? Te voy a dar, te lo cambio, ¿cierto? Ten paciencia, espera, ¿cierto? No manzana. Ahora, hermanos, hemos dicho hasta ahora, como les dije, estoy enseñando de manera expositiva, no temática, por eso estoy avanzando. ¿Cómo debe ser la forma en que debemos orar? Dijimos, número 1, ¿cuál? Enfocada. Y número 2 debe ser ¿cómo? Persistente. Porque el que pide, recibe. Hermanos, aquí en esta congregación los domingos 9:30 de la mañana, venga a orar, a pedir. De pronto en su casa con el olor a cebolla, con los quehaceres, con las tareas de los niños, con
con las noticias, con todo lo que usted vive, a lo mejor no tiene el tiempo para enfocarse, pero venga aquí, póngase de rodillas y haga sus peticiones. Y Dios va a responder, ¿cierto? Va a responder. Porque todo aquel que ¿qué? Pide, ¿qué pasa? Recibe. Ay, vea, yo he notado gente humilde, porque no quiero decir pobres, pero gente de escasos recursos, que por solo orgullo prefiere aguantar hambre y no decir, oiga, usted no tiene unas 3 papas que me preste para echarle a la olla. ¿Y yo cómo vas a ver que estaba aguantando hambre? ¡Pida! ¿Ya? Hay gente que se vuelve rica afuera económicamente pidiendo cuando no necesitan. Pero hay gente que no piden, pues no reciben. Y dice, busquen, busquen. Y van a hallar, y llamen, ¿y qué más? Se les abrirá. Ahora, hemos orado de manera enfocada y de manera ¿qué? Persistente. Pero queda una tercera. ¿Cuál es? La forma en que debemos orar de manera correcta. ¿Y por qué correcta? Porque a veces, vayan por favor, antes de ir a Lucas capítulo 11, solamente tomo como referencia, vayan por favor a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. ¿Qué pasó? Que Santiago se perdió, aquí lo tenía. Mira lo que dice. Verso, desde el 1 leamos para que comprendan. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y ¿qué dice? Y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y ¿qué? Y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal para gastar en vuestros propios deleites. Hermanos, cuando oremos debemos orar de manera correcta. El verso 11 de Lucas 11, vayan por favor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará qué? ¿O si le pide un huevo le dará qué? Verso 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar qué? Buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Hermanos, cuando usted y yo oramos, esta debe ser nuestra primera petición. A veces pasamos de largo esto, pero aquí Lucas me dejó impresionado. Este hombre dijo, bueno, está pidiendo de muchas cosas, pero esta debe ser una oración correcta. ¿Por qué? Porque lo primero que tú y yo debemos pedir es, Señor, que tu Espíritu esté en nosotros. Esa debe ser la oración correcta. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Así que cuando yo leí esto, yo quedé como despabilado. Dije, bueno, yo puedo estar orando para que mi mamá tenga comida, para que tenga salud. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no tiene nada. No va a ser salva. Aquí habla de que tu oración debe ser la correcta. Debes orar por salvación para tu vida y por los que te rodean. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? A lo mejor tú estás pidiendo casa, a lo mejor tú estás pidiendo carro, a lo mejor tú estás pidiendo novio, novia o matrimonio, lo que sea, pero Dios quiere para tu vida es que seas salvo. Él no te va a dar inicialmente lo que estás pidiendo porque Él sabe que necesitas otra cosa. Necesitas el Espíritu de Dios. Si el hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Él no te va a dar lo que no necesitas. Él te va a dar lo que necesitas. Pues si vosotros siendo malos, dice el verso 13, subráyalo en su Biblia, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? El Espíritu Santo a los que lo piden. Hermano, ¿cuántos de nosotros
¿O hace cuánto usted no le dice, Señor, Dios Padre, te ruego que tu espíritu esté sobre mis hijos? Dios Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo que tu espíritu esté en mi vida. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, ya lo tenemos todo. Así que concluyo. ¿Cómo estás orando? Oración, ¿quién la puede hacer? Todos podemos orar. Porque no es mística, no es algo raro. Es hablar con Dios. Mire, hace unos años, ya no recuerdo cuántos años, de una emisora aquí en Bogotá, creo que se unieron para orar 5 horas, 5 días seguidos, día y noche, día y noche, día y noche. Y pues pidieron a muchos pastores que por favor tomaran horarios para orar cada hora. A cada pastor le correspondía una hora y a sus discípulos cada hora. ¿Cuáles son los horarios? Bueno, a mí me tocó de 12 de la noche a 3 de la mañana. Nadie agarraba esos horarios y nosotros fuimos. Y oramos 3 horas y después me agarraron afuera y me dijeron, oiga, ¿y usted cómo puede orar 3 horas? No, es que es hablar. Yo estoy hablando y puse unas peticiones y se las iba presentando al Señor. Pero entonces decían, pues que vemos que aquí la gente repiten y repiten como si Dios fuera a escuchar más, si yo le gritara o fuera más repetitivo. No, la oración la puede ser cualquiera, no debe ser con repeticiones y no debe ser. Cuando usted en su casa dice, papito Dios, te doy gracias, y al otro, papito Dios, te doy gracias, y luego papito Dios, siempre lo mismo, ¿qué estás haciendo? Repitiendo. Tu oración debe ser consciente, debe ser enfocada, ¿cierto? Debe ser con propósito. Y a veces creemos que los que repiten son solamente los de otra religión, pero a veces nos pasa lo mismo. Papito Dios, te doy gracias por el cielo, te doy gracias por este día, te doy gracias por el alimento. Amén. Mijo, ore usted hoy. Papito Dios, gracias por el cielo. ¿Qué están haciendo? Repitiendo. Que nuestra oración sea, no estoy juzgando ni criticando a nadie. Usted me está viendo este video. Lo que digo es debe ser enfocada, debe ser con propósito, ¿cierto? Debe ser exacta, debe ser con propósitos específicos. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estamos orando? Pero sobre todo, la oración principal en esta hora debe ser, Señor, danos de tu espíritu. Tendrás que hoy decirle, Señor, mis pecados son muchos. Como cantábamos en este himno precioso hoy, son muchos mis pecados, pero tu gracia es mayor. Que su espíritu ahora venga en nosotros y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero. Si estás desenfocado y estás pidiendo otra cosa que no es, pues esta es la oportunidad de decirle, Señor Dios Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Y mi vida va a ser bendecida con lo que tú quieres que yo pide conforme a tu perfecta voluntad. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque Lucas nos muestra cómo tus discípulos fueron enseñados por ti a cómo deberían orar. Ayúdanos a orar conforme a lo que tú nos estás enseñando. Debemos orar de manera enfocada, persistente y correctamente. Padre, hoy entiendo que mis pecados son muchos. Lo primero que te quiero pedir es que por favor me permitas entender que soy pecador y que necesito un Salvador, y ese es Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando Él estuviera gobernando sobre nuestros corazones, que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, su Espíritu vendría sobre nosotros. Te pedimos, por favor, que podamos entender que su sangre preciosa fue derramada para el perdón de nuestros pecados, que Él murió, pero que resucitó y pronto volverá. Ahora dile, Señor Espíritu Santo, ven sobre mi vida, gobiérname y permite que yo pueda hacer conforme a tu perfecta voluntad. Que cuando yo ore te reconozca primeramente y luego entienda el propósito por el cual estoy orando, que no se haga mi voluntad sino la tuya, para que yo pueda venir en petición, en perdón y pueda ser protegido por ti. Dios mío,
Gracias porque hoy tú nos escuchas. Permite que seamos una iglesia de oración. Permite que sea una persona que ore de manera enfocada, pero también de manera correcta y persistente para la gloria tuya. Gracias por escucharnos. Hemos orado en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.